Bienvenidos a este nuevo relato que los llevará a los rincones más oscuros de la Deep Web, un lugar donde los secretos más aterradores de la humanidad esperan ser descubiertos. Hoy les contaré una historia que podría cambiar la forma en que ven su pantalla, un relato basado en eventos reales que jamás creerán posibles. Acompáñenme en esta experiencia que los hará pensar dos veces antes de aceptar cualquier invitación en línea. Si les gusta este tipo de contenido lleno de misterio, suspenso y terror, los invito a quedarse hasta el final. Y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no los dejará dormir esta noche. Nunca fui un tipo curioso de los que se meten donde no los llaman, o al menos eso creía. Siempre había llevado una vida sencilla, entre el trabajo en la oficina y los fines de semana frente a la computadora, jugando algún videojuego o viendo series. Pero hay algo en la monotonía de la rutina que puede volverse peligrosa, la necesidad de buscar algo diferente, algo que rompa con la monotonía. Todo comenzó una noche de viernes, después de una semana agotadora. Estaba navegando por internet mientras bebía una cerveza, cuando un amigo del trabajo, David, me envió un enlace acompañado de un mensaje: esto te volará la cabeza. Pero cuidado, no es para todos. David era de esos tipos que siempre buscaban experiencias extremas. Le encantaban las historias de terror y las leyendas urbanas, y tenía una fascinación particular con la Deep Web, esa parte del internet de la que todos hemos oído pero pocos realmente conocen. Yo, por mi parte, siempre había evitado siquiera acercarme a esos temas. Había escuchado suficientes historias para saber que no era un lugar al que debías entrar sin saber lo que hacías. El enlace me llevó a un foro de aspecto rudimentario, una página oscura con letras blancas que parecía haber sido diseñada en los años 90. El título del foro decía: Puertas a lo desconocido, y debajo había una advertencia escrita en mayúsculas: entras bajo tu propio riesgo. Me reí. Pensé que sería una broma de David, un intento de asustarme. Sin embargo, mi curiosidad comenzó a ganarme. El foro estaba lleno de hilos con títulos como: El hombre detrás de la máscara, los susurros de las sombras y no sigas estas coordenadas. Las publicaciones estaban llenas de testimonios de personas que afirmaban haber tenido experiencias paranormales, extrañas o incluso fatales después de seguir ciertas instrucciones o explorar ciertos sitios. Había algo tan grotescamente fascinante en esas historias que no pude detenerme. Comencé a leer una tras otra, hasta que encontré un hilo que me atrapó por completo. El título decía: El Círculo, una experiencia que nunca olvidarás. La publicación describía un ritual que, según el autor, garantizaba una experiencia directa con algo del otro lado. No especificaba exactamente qué era ese algo, pero la forma en que estaba redactado hacía que pareciera una invitación peligrosa, casi prohibida. Las instrucciones eran claras: descargabas un archivo, seguías los pasos dentro de él y luego simplemente esperabas. David volvió a escribirme: ¿vas a intentarlo o tienes miedo? No quería quedar como un cobarde, pero tampoco estaba seguro de que fuera una buena idea. Miré la pantalla durante varios minutos, dudando, hasta que finalmente respondí: claro, ¿por qué no? Fue la decisión más estúpida de mi vida. Descargué el archivo desde el enlace que aparecía en el hilo del foro. Mi antivirus inmediatamente lanzó una advertencia, pero la ignoré, asumiendo que era una falsa alarma. Lo descomprimí y encontré un documento en formato de texto junto a un programa ejecutable con un icono extraño, un círculo rojo con inscripciones que no pude entender. Parecían runas o símbolos antiguos. Abrí el documento primero. Dentro había una serie de instrucciones escritas con un tono casi clínico, como si fueran pasos para armar un mueble, pero con un trasfondo inquietante. 1. Enciende una vela y colócala frente a tu monitor. 2. Cierra todas las puertas y ventanas de la habitación. 3. Abre el programa y espera hasta que la pantalla cambie. No cierres el programa bajo ninguna circunstancia. 4. Cuando escuches el sonido, apaga la vela y escribe la palabra que aparecerá en la pantalla. 5. No hables ni te muevas hasta que el programa se cierre por sí solo. Era extraño, claro, pero no exactamente aterrador. Más bien me parecía un desafío diseñado para asustar a los incautos. ¿El sonido? ¿La palabra?
Todo sonaba a una especie de truco psicológico. Algo me decía que era solo un juego para medir qué tan lejos llegarías. Preparé la vela, cerré las cortinas, apagué las luces y ejecuté el programa. Al principio, la pantalla se quedó en negro durante unos segundos, luego mostró un círculo similar al del icono, girando lentamente. En la esquina inferior derecha, un texto aparecía de forma intermitente: ¿estás listo para abrir la puerta? No había opción para interactuar, solo podía mirar. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, no por miedo, sino por una mezcla de anticipación y nerviosismo. Pasaron unos minutos y de repente escuché un sonido extraño, algo entre un susurro y un gemido metálico. El círculo en la pantalla dejó de girar y un texto apareció en el centro. Apaga la vela. Obedecí. La habitación quedó en completa oscuridad, iluminada solo por el tenue resplandor del monitor. Cuando me senté de nuevo frente a la computadora, apareció una palabra en la pantalla: invitación. La escribí en el teclado, tal como indicaban las instrucciones, y presioné Enter. Lo siguiente que ocurrió fue lo que empezó a romper la delgada línea entre un juego y algo mucho más serio. El círculo comenzó a girar nuevamente, pero esta vez algo cambió en el ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Podía sentirlo en mi pecho, en mis pulmones. Entonces, la pantalla mostró un nuevo mensaje. Alguien te está observando. En ese momento escuché un golpe suave, casi imperceptible, proveniente de la puerta de mi habitación. Mi cuerpo se tensó. Miré hacia atrás instintivamente, pero la puerta estaba cerrada, como la había dejado. Pensé que quizás había sido mi imaginación o algún ruido de la casa. Mi departamento no era viejo, pero los edificios tienen maneras de crujir que siempre parecen más siniestras por la noche. Volví la vista a la pantalla y el mensaje había cambiado. No te muevas. Sentí una punzada de frío recorrerme la espalda. No sabía si era el juego o mi propia paranoia, pero algo en mí comenzó a sentirse expuesto, como si realmente alguien estuviera ahí, justo detrás de mí, observándome. Los minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente la pantalla se apagó. Me quedé en la oscuridad total, escuchando mi propia respiración, hasta que el monitor volvió a encenderse con un fondo negro y un mensaje final. La puerta se ha abierto. Fue entonces cuando el programa se cerró por sí solo. Miré el reloj, habían pasado poco más de 10 minutos, pero se sintieron como una hora. Me levanté, encendí la luz de la habitación y me obligué a reír. Me dije a mí mismo que era solo un juego, un truco psicológico bien diseñado para hacerte sentir incómodo. Esa noche me fui a la cama con una extraña sensación de inquietud, pero nada más ocurrió. Hasta el día siguiente. Al despertar, noté algo extraño. Mi computadora estaba encendida, a pesar de que estaba seguro de haberla apagado antes de dormir. En la pantalla había una ventana de chat abierta, una que no reconocía. Lo que más me inquietó fue el mensaje que aparecía en ella. ¿Disfrutaste la experiencia? Pensé que David estaba detrás de todo esto. Le escribí al instante, reclamándole por haberme jugado una broma tan elaborada. Su respuesta llegó poco después. ¿De qué hablas? Solo te pasé el enlace, no he hecho nada más. Mi corazón comenzó a acelerarse. Si no era él, ¿quién estaba interactuando conmigo? Cerré el chat y desconecté la computadora de internet. Pensé que quizás había sido hackeado y que alguien intentaba asustarme. Sin embargo, esa noche comenzaron los ruidos. Al principio eran golpes suaves, como los que había escuchado la noche anterior. Venían de diferentes lugares del departamento, las paredes, la puerta del baño, incluso el techo. Intenté ignorarlos, pensando que tal vez eran los vecinos. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, algo cambió. Los golpes cesaron, pero en su lugar comenzaron susurros. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Provenían del pasillo que conectaba mi habitación con la sala. Reuní todo mi valor, tomé mi celular como linterna y salí de la cama. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba aún más pesado que la noche anterior. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Esa fue la primera noche que soñé con él. En mi sueño, estaba sentado frente a mi computadora,
pero esta vez la habitación no era la mía. Era un espacio enorme y oscuro, sin paredes visibles, solo un vacío infinito. Frente a mí, donde debería estar la pantalla, había un rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos negros que parecían pozos sin fondo. Y alrededor de su cabeza, como una corona, estaba el círculo rojo del programa. No habló, pero sentí su presencia, como si estuviera invadiendo mi mente, escarbando en mis recuerdos más profundos, en mis miedos más oscuros. Desperté sobresaltado, sudando frío, y supe que algo había cambiado. El ritual no había terminado. Las noches siguientes fueron un infierno. Los susurros se volvieron más intensos, los golpes más frecuentes. Pero lo peor fue esa sensación constante de no estar solo. Sentía ojos sobre mí incluso cuando no había nadie, y cada sombra en el departamento parecía alargarse de forma antinatural, como si buscara alcanzarme. Intenté apagar mi computadora y dejarla desenchufada, pero cada noche la encontraba encendida de nuevo, con el mismo chat abierto y un nuevo mensaje esperándome. Nunca eran largos, pero eran suficientes para congelarme la sangre. Te estamos observando. Pronto estarás listo. La puerta está completamente abierta ahora. Intenté razonar con David. Le pedí que admitiera que era él, que me explicara cómo estaba haciendo todo esto. Pero su respuesta fue siempre la misma. Te dije que no era para todos. Yo solo lo intenté una vez y lo dejé ahí. Si has seguido más pasos, no puedo ayudarte. Las cosas llegaron a su punto crítico una noche en la que escuché un sonido nuevo, pasos. No eran ruidos lejanos o imaginarios. Eran pisadas firmes, lentas, que resonaban en el pasillo de mi departamento. Se detuvieron frente a mi puerta. Me armé de valor y grité. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor, y miré por la mirilla. No había nadie. Pero cuando quité el ojo, un golpe seco sacudió la puerta. Retrocedí, aterrado. El chat volvió a abrirse en mi computadora sin previo aviso. Esta vez, el mensaje era más claro. Es hora de conocernos. En ese momento, todas las luces de mi departamento se apagaron al mismo tiempo. La única fuente de iluminación era mi monitor, que ahora mostraba el círculo rojo, girando frenéticamente. El aire se volvió helado, y el susurro volvió, pero esta vez no venía de un rincón específico, estaba por todas partes. ¿Qué quieren? Grité desesperado. La pantalla mostró una palabra, obediencia. Antes de que pudiera reaccionar, el círculo se detuvo y en su lugar apareció un rostro, el mismo que había visto en mis sueños. No se movía, pero sus ojos negros parecían perforarme. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si algo estuviera invadiendo mi mente. Entonces lo entendí. No era un juego, no era una broma. Había dejado entrar algo a mi mundo, algo que no podía ver ni tocar, pero que ahora me poseía completamente. El hombre del círculo había cruzado la puerta. Desperté en el suelo de mi sala, con la cabeza palpitándome y el cuerpo adolorido. Había sangre seca en mi nariz, y mis manos estaban rasguñadas, como si hubiera estado peleando con alguien. La computadora estaba apagada, pero el círculo rojo estaba dibujado en la pared frente a mí, hecho con lo que parecía ser ceniza. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por la falta de sueño o por alguna enfermedad. Pero las marcas estaban ahí, en la pared, y algo en mi interior sabía que la pesadilla no había terminado. Las cosas empeoraron cuando volví al trabajo. Mis compañeros me miraban de forma extraña, como si vieran algo en mí que yo no podía percibir. Incluso David, que siempre había sido mi amigo, comenzó a evitarme. «Te ves diferente», dijo un día, con una expresión de miedo. No supe qué responder. Lo cierto es que me sentía diferente. Cada día que pasaba, la sensación de vacío dentro de mí crecía. Comencé a olvidar cosas simples, como cerrar la puerta de casa o donde había dejado las llaves. A veces, encontraba objetos movidos del lugar, pero no recordaba haberlos tocado. Y luego estaban los sueños. Siempre el mismo, el hombre del círculo, observándome desde el vacío infinito. Cada vez que despertaba, su rostro seguía grabado en mi mente, más claro, más presente. Una noche, después de días sin dormir,
decidí buscar ayuda. Entré de nuevo al foro, buscando respuestas. Pero puertas a lo desconocido ya no existía. En su lugar, había un mensaje genérico de error: este sitio no está disponible. Fue entonces cuando lo entendí: no había escapatoria. La última vez que intenté hablar con alguien sobre lo que estaba pasando fue con un psicólogo. Escuchó mi historia con atención, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Esto suena como un caso de estrés severo combinado con alucinaciones, dijo. Probablemente tu mente está jugando contigo por la falta de sueño. Quise creerle, pero esa misma noche, cuando regresé a casa, encontré un nuevo mensaje en mi computadora, aunque seguía desconectada de internet. ¿Estás listo para cruzar? No recuerdo lo que pasó después de leer ese mensaje. Solo sé que ahora estoy aquí, en este vacío interminable, con el hombre del círculo frente a mí, esperándome pacientemente. No puedo describir exactamente dónde estoy. No hay paredes, ni suelo, ni techo. Solo un espacio infinito de oscuridad. Puedo ver mi cuerpo, pero no lo siento como mío. Cada vez que intento moverme, el círculo se activa y me paraliza. A veces, pienso que escucho voces. Voces de otros, atrapados como yo, susurrando desde lejos. Nunca debiste abrir la puerta. Ahora sé que no hay salida. Si estás leyendo esto, te lo advierto, no sigas ningún enlace extraño, no descargues nada de lugares que no entiendas. Hay cosas en este mundo que no deberían ser exploradas. Y si alguna vez ves un círculo rojo en tu pantalla, apaga todo y corre. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero lo que me ocurrió hace un par de años me hizo replantearme todo. Esto fue real, tangible, y cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche de insomnio. Había pasado horas navegando por la web como cualquier otro día, saltando de un video a otro en YouTube, cuando me encontré con un tema que siempre me había llamado la atención: la Deep Web. No era la primera vez que escuchaba sobre ella. Había visto documentales y leído artículos que hablaban de los rincones más oscuros de Internet. Pero aquella noche, impulsado por el aburrimiento y una pizca de curiosidad malsana, decidí dar un paso más y adentrarme en ese mundo por mi cuenta. Configurar todo fue sorprendentemente fácil. Descargué el navegador Tor, seguí algunos tutoriales en foros y, en cuestión de minutos, ya estaba explorando enlaces que parecían salidos de una película de terror. La mayoría de los sitios eran decepcionantes, apenas blogs y foros vacíos llenos de información irrelevante. Pero entonces me topé con un foro que tenía una sección dedicada a cajas misteriosas. Eran exactamente lo que su nombre sugería: cajas llenas de objetos extraños y, según algunos usuarios, perturbadores. La idea era simple: pagabas una suma de dinero en Bitcoin y recibías una caja cuyo contenido era completamente aleatorio. Podría contener desde juguetes rotos hasta artefactos que parecían sacados de un altar pagano. Los comentarios de algunos usuarios me llamaron la atención: no abras estas cajas si tienes un corazón débil, no es broma, lo que recibí me sigue atormentando. Era difícil saber si hablaban en serio o si todo formaba parte de un elaborado juego para asustar a novatos como yo. Pero algo en mí quiso probar. Encontré un vendedor que parecía confiable, si es que se puede usar esa palabra en un lugar como la Deep Web. Tenía buenas reseñas y prometía entregar la experiencia completa. Sin pensarlo demasiado, transferí el equivalente a 300 en Bitcoin y envié mi dirección. En ese momento, no sentía miedo. Solo una extraña excitación por lo desconocido. La caja llegó 4 días después. Era una caja de cartón simple, sin etiquetas ni logos, excepto por un número escrito en marcador negro: 332. Había algo inquietante en ese número, como si tuviera un significado oculto que se me escapaba. Era un detalle que, aunque insignificante a simple vista, parecía gritar una advertencia que decidí ignorar. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue el olor. Había algo rancio en ella, un aroma que no podía identificar pero que inmediatamente me puso los nervios de punta. Era como una mezcla de metal oxidado y algo que llevaba demasiado tiempo cerrado. La abrí en mi sala, con la luz del día entrando por las ventanas.
Dentro había una colección de objetos que parecían no tener ninguna conexión entre sí, un par de fotografías Polaroid descoloridas que mostraban paisajes desolados cubiertos de niebla, un muñeco de trapo con costuras rotas y los ojos arrancados dejando solo cuencas vacías, una llave oxidada con marcas de arañazos como si hubiera sido usada para forzar cerraduras, y un disco duro externo negro sin ninguna marca, cubierto con pequeñas manchas rojizas secas que parecían sangre. Cada uno de estos objetos parecía llevar consigo una historia que nadie querría conocer. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un pequeño frasco de vidrio lleno de lo que parecía ser sangre seca. Intenté racionalizarlo. Quizás era una broma, algo creado para asustar a personas impresionables. Pero las Polaroids, había algo en ellas que no podía explicar. Una mostraba una casa vieja y abandonada, con las ventanas rotas y la puerta abierta de par en par. En la otra había un bosque con árboles tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz. Lo más inquietante era que ambas fotos parecían haber sido tomadas al anochecer, y en cada una de ellas había una figura apenas visible, de pie a lo lejos, observando. Decidí investigar. Conecté el disco duro a mi computadora, aunque algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. Estaba lleno de archivos de video, cada uno nombrado con una fecha. El más reciente era del mes pasado. Con manos temblorosas, abrí el archivo. La pantalla se llenó de estática por unos segundos antes de mostrar una habitación mal iluminada. En el centro había una mesa y, sobre ella, algo que no pude identificar al principio. Entonces la cámara se acercó, y me di cuenta de que era una mano humana, atada a la mesa con cinta adhesiva. Mi corazón se paralizó cuando vi que los dedos se movían, como si intentaran liberarse. Apagué la computadora de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Esto ya no era un juego. ¿Qué demonios había comprado? Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa, cada sombra en la pared, me hacía saltar de la cama. Al día siguiente, decidí deshacerme de todo. Tiré la caja, el frasco, el muñeco y las fotos en un basurero lejos de casa. Pero guardé el disco duro. Parte de mí sentía que no podía simplemente ignorarlo. Tenía que saber más. Volví a conectarlo un par de días después, esta vez con la luz del día llenando mi habitación. Abrí otro archivo de video, uno más antiguo. Mostraba un bosque, el mismo que aparecía en la Polaroid. La cámara avanzaba lentamente entre los árboles hasta llegar a un claro donde había un círculo de velas encendidas. En el centro había un objeto cubierto con una manta blanca. La cámara se acercó, y justo cuando alguien extendió la mano para levantar la manta, el video se cortó. Pasaron días antes de que volviera a tocar el disco duro. Durante ese tiempo, las cosas empezaron a volverse extrañas. Comenzaba a escuchar golpes en la puerta en mitad de la noche, pero cuando iba a revisar, no había nadie. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de números desconocidos, todos con frases sin sentido o fotografías de lugares que no reconocía. Una noche, desperté de repente. Había un silencio absoluto en la casa, pero sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome. Me levanté y encendí las luces, recorriendo cada habitación. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. En la mesa de la sala estaba el frasco de vidrio que había tirado, pero esta vez estaba vacío. Esa noche fue diferente. Me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me senté frente a mi computadora, conecté el disco duro una vez más y busqué el archivo más antiguo. Su fecha era de hace más de 10 años. Cuando lo abrí, la pantalla mostró un cuarto lleno de fotografías pegadas en las paredes. Cada una de esas imágenes mostraba una persona diferente, todas en lugares solitarios, y en cada una de ellas aparecía la misma figura oscura al fondo. La cámara giró lentamente, mostrando una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había una Polaroid, la de la casa abandonada. La imagen, borrosa y mal iluminada, mostraba la casa desde un ángulo inquietantemente familiar, como si alguien hubiera estado justo donde yo estaba parado esa misma tarde. En una esquina de la foto, apenas visible, se podía distinguir una sombra humana, de pie junto a la puerta abierta. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la imagen, estaba escrita una dirección. ¿Era mi dirección? Sentí un frío recorrerme la espalda.
Antes de que pudiera reaccionar, la cámara del video comenzó a girar hacia la puerta de la habitación, como si alguien estuviera entrando. La pantalla se puso negra justo cuando se escuchó un golpe fuerte. En ese momento, escuché el mismo golpe en mi puerta. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía pensar. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba, agarré un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta. La abrí de golpe, pero no había nadie. Solo un paquete en el suelo, idéntico a la caja que había recibido antes, con el número 333 escrito en marcador negro. No recuerdo haber cerrado la puerta ni haber regresado a la sala, pero cuando me di cuenta, estaba sentado frente a la caja, con las manos temblando. No quería abrirla, pero algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. Esta vez, el olor era aún más fuerte, como si algo dentro se estuviera descomponiendo. Abrí la caja lentamente. Dentro había solo un objeto, una cámara de video portátil. Al principio parecía inofensiva, pero algo en su apariencia me hizo sentir incómodo. La superficie estaba rayada y manchada, como si hubiera sido usada muchas veces en circunstancias poco cuidadas. Tenía una nota pegada que decía, presiona play. Mis manos temblaban mientras la sostenía, y el peso del silencio en la habitación se volvía casi insoportable. La sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo que pasaba sosteniendo la cámara, como si el simple hecho de tenerla en mis manos hubiera activado algo. La encendí con manos temblorosas y, al hacerlo, la pantalla mostró mi sala, exactamente como estaba en ese momento. La cámara parecía estar grabando en tiempo real, pero lo imposible era que no había nadie sosteniéndola. Entonces, la imagen comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia mí. Desde el punto de vista de la cámara, veía mi propia figura sentada frente a la pantalla, inmóvil, con las manos temblorosas. El movimiento era deliberado, casi como si algo invisible empujara la cámara en mi dirección, con un propósito escalofriante. Cada paso parecía resonar con un eco que no debería existir en la sala silenciosa. La lente parecía enfocarse directamente en mis ojos, y a medida que se acercaba, una sombra oscura comenzó a aparecer detrás de mí en la pantalla, alargándose con cada segundo que pasaba. Miré alrededor, buscando desesperadamente a alguien o algo. Pero no había nada. La cámara en la pantalla seguía avanzando, cada vez más cerca, hasta que llegó justo detrás de mí. Sentí un escalofrío cuando escuché una respiración en mi nuca. Me giré de golpe, pero lo único que vi fue oscuridad. Pero entonces, la pantalla de la cámara cambió. Ahora mostraba algo que no podía entender, una figura oscura, alta y delgada, con extremidades desproporcionadas, de pie en el pasillo. La figura no se movía. Era como una sombra sólida, una aberración que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. En la pantalla de la cámara, la figura permanecía inmóvil, pero sabía que no estaba solo en la casa. Algo, o alguien, estaba allí conmigo. De repente, la pantalla comenzó a llenarse de estática, y un zumbido agudo perforó mis oídos. Dejé caer la cámara por el susto, y ésta se apagó al chocar contra el suelo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Me quedé congelado, tratando de controlar mi respiración. Fue entonces cuando lo escuché, pasos, lentos y pesados, viniendo desde el pasillo. Agarré el cuchillo con más fuerza, aunque sabía que, si aquello era real, no había arma que pudiera protegerme. Los pasos se acercaban, pero no veía a nadie. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, sumiéndome en un juego de sombras que hacía que mi imaginación llenara los espacios con horrores indescriptibles. El sonido cesó justo al borde de la sala. La figura no estaba a la vista, pero sentía su presencia. Entonces, desde la penumbra, una voz baja y gutural susurró mi nombre seguido de las palabras. Ya te encontramos. Ese fue el punto de quiebre. Salí corriendo de la casa, dejando atrás todo, la cámara, la caja, incluso mi teléfono. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me desplomé en el parque más cercano, jadeando, con el cuchillo todavía en la mano. No tenía sentido volver. Sabía que no estaba seguro en ningún lugar. Llamé a un amigo desde un teléfono público y le pedí que me recogiera. Nunca le conté la historia completa,
Solo dije que había tenido una experiencia terrible y necesitaba un lugar para quedarme. Pasaron semanas antes de que reuniera el valor para volver a casa. Cuando lo hice, estaba vacía, pero no como la había dejado. Todo había desaparecido, muebles, electrodomésticos, incluso las cortinas. Era como si nadie hubiera vivido allí jamás. Intenté seguir con mi vida, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Comencé a notar sombras en mi visión periférica, susurros en la noche y una sensación constante de ser observado. Cambié de ciudad, eliminé cualquier rastro de mi presencia en la web y juré nunca volver a acercarme a algo relacionado con la Deep Web. Aún hoy, a veces despierto en medio de la noche con la sensación de que algo está en mi habitación. Y en esos momentos, recuerdo las palabras que susurraron esa noche y me pregunto si algún día vendrán por mí. Porque lo que sea que encontré, o lo que me encontró, no se irá hasta que termine lo que empezó.